Hola, buenos días. Mi nombre es Natalia Mondragón Oliveros. Actualmente curso la materia de ética y hoy voy a hablar sobre responsabilidad social y derecho. La curso con el docente Leonardo Rojas Cadena. Bueno, inicialmente debíamos hacer un diagrama de flujo con la carrera que nosotros escogíamos y hacerle tanto principios y cada principio tuviera una acción deseable y una acción indeseable. A su vez debíamos decir la función social y lo que debía hacer en este caso el abogado en la vida cotidiana. Entonces, como función social, el abogado debe colaborar con las autoridades en la preservación y el perfeccionamiento del orden jurídico del país y en la realización de una recta y cumplida administración de justicia. A su vez, debe defender, pues obviamente, la justicia, los derechos de la sociedad y de los particulares y asistir a las personas en la orientación y desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas. La carrera de Derecho está llena de principios. Yo en este caso escogí cuatro que me parecen unos de los más importantes, como el principio de legalidad, el principio de celeridad, el principio de especialidad y el principio de la sana crítica. Y de valores escogí la justicia, la diligencia, la libertad e independencia y la buena fe. En acciones deseables, del principio de legalidad, dije que era actuar conforme a la ley y no actuar según la voluntad de las personas. Y en acciones indeseables, pues obviamente hablé de violar la ley e interceder en la decisión de un juez. El principio de celeridad, realizar las labores legales en un tiempo rápido y además no realizar trámites que sean innecesarios. Y en las indeseadas, las prolongaciones innecesarias y no cumplir con lo estipulado dentro del plazo pues establecido para cada actuación judicial. Dentro del principio de especialidad, hablé el juez utilizando la ley especial, que siempre va a estar por encima de la ley general, en algunos casos cuando exista, y usar la ley especial para el beneficio de las personas, que es lo que ocurre, por ejemplo, en el derecho penal. Y en acciones indeseables, aplicar la ley derogada o no beneficiar a la parte con una ley posterior que resultaría siendo mucho más benéfica pues, para la persona. Y el principio de la sana crítica, como acción deseable, aplicar las pruebas judiciales y la valoración libre que hace el juez. Y como acción indeseable, la subjetividad que puede existir por parte del operador judicial y no tener en cuenta la totalidad de las pruebas que sean presentadas dentro de un proceso judicial. Ahora bien, yo hice una síntesis, pues después de realizar ese diagrama de flujo y llegué a la conclusión de que la abogacía es una profesión que siempre nos ha acompañado durante muchísimos años y además estas tiende generalmente a sufrir muchos cambios de las normas, ya que estas deben acomodarse tanto al contexto social, político, económico que existe y a su vez debe propender por ser imparcial. La administración de justicia, pues obviamente recae sobre todas las personas. Sin embargo, nosotros hemos delegado a unos jueces que son los especialistas y quienes imparten justicia desde su posición, pues que en este caso pueden ser jueces, magistrados, ellos se supone que conocen la norma. Entonces, el código de ética de los abogados afecta y defiende a todos los profesionales en derecho porque busca castigar a quien se comporta de una manera inadecuada, pero también establece los parámetros que deben ser empleados por todas las personas, funcionarios y administradores de justicia. Sin embargo, no existiendo dichos límites, existen muchísimas investigaciones disciplinarias por parte del Consejo Superior de la Judicatura, pues en determinadas ocasiones se actúa sin tener en cuenta la ética y prevalecen intereses personales. Y por tanto el Estado obviamente se encuentra en la obligación de investigar estas actuaciones y en caso de encontrar mérito debe sancionar a las personas. Bueno, ahora digamos escoger una reseña, sacar los puntos importantes. Yo escogí una reseña que habla sobre la responsabilidad social en el derecho de familia. Entonces, primero debemos decir que en Colombia el concepto de familia y en todo el mundo, no solo en Colombia, ha sufrido demasiados cambios con el paso del tiempo, porque las condiciones sociales, pues así lo han permitido. La institución de familia fue concebida como una institución constitucional en la Constitución del 91 y ahora las relaciones de pareja se desarrollan bajo el marco de la negociación, de los puntos intermedios, de la igualdad, de la libertad y otros valores. La familia, pues establecido, es el núcleo social de la sociedad y es la, o sea, como que es su papel es demasiado importante en el aspecto social de cada individuo. Cuando una persona acude, ahora bien en el ámbito del derecho, cuando una persona acude a un profesional de derecho, se debe determinar responsablemente todas las posibles soluciones para saber cuál es el camino más adecuado según pues el código disciplinario del abogado y también teniendo en cuenta pues todas las normas. El abogado siempre debe desplegar acciones previas conducentes a recuperar la armonía doméstica y el equilibrio familiar que existe dentro de una comunidad y se debe entender la responsabilidad social en términos como de una gestión socialmente responsable. Y es que cada persona, o en este caso un profesional del derecho, debe desde su posición crear valor para las partes interesadas, promover la práctica responsable, debe realizar lo que desea y debe ser veedor de las buenas prácticas. A su vez, el abogado de familia en su ejercicio de profesión
siempre debe propender por socialmente hablar o ir en consecución de una sociedad sostenible y un bienestar social por encima de sus aspiraciones particulares. La atención suministrada por parte del abogado no se debe enmarcar en una perspectiva solamente jurídica, sino que, como lo dije ahorita, el papel social o la responsabilidad social que tiene ese abogado de buscar diversas soluciones que no necesariamente sea iniciar un proceso judicial, pues resulta vital tanto dentro del proceso judicial o el proceso jurídico o el trámite jurídico que se le dé, como dentro de la familia, porque obviamente eso no tiene solamente consecuencias jurídicas, sino también consecuencias de toda índole, sociales, emocionales, económicas, etcétera. Entonces, este papel que desempeña el abogado es muy trascendente y requiere una responsabilidad social bastante amplia. Entonces, siempre se le exige a ese profesional que evite esos litigios innecesarios que pueden ocurrir dentro del desenvolvimiento del proceso. Ahora bien, como opinión personal, yo considero que Colombia le ha dado un enfoque muy importante a la institución familiar siempre, y considero que es demasiado adecuado porque de ahí es que nosotros creamos nuestras prácticas cotidianas, nuestros valores, nuestros principios, y con el paso del tiempo, las generaciones que vienen, incluso la mía, ha modificado mucho el concepto de familia. Entonces se necesita que exista una regulación expresa de ese concepto de familia, pero no solamente que exista, sino que aparte se practique, porque muchas veces lo que pasa en Colombia es que aunque las normas existen, están plasmadas en códigos o porque la Corte ha emitido pues sentencias y se ha creado jurisprudencia, muchas veces no se aplica. Entonces, es necesario que empiece a aplicarse para que se creen esos parámetros o esas costumbres que van a servir en el proceso de evolución del cambio del concepto de familia, que este va a ir, o sea, obviamente evolucionando con el paso del tiempo, porque las condiciones culturales, sociales y económicas que existían de pronto en la generación de hace 50 años no son las mismas que existen en las generaciones de ahora. Entonces es súper vital que ese concepto sea cambiado y aparte de ser cambiado, sea materializado. Ahora bien, en Colombia, primero debemos decir que el bien interno de un abogado es una carrera para que las personas busquen el respeto hacia el otro, las normas, el valor de la justicia, son claves tanto para la solidaridad y para la población en general. Entonces yo busqué dos noticias importantes que han ocurrido en el paso del tiempo, pues no recientemente, pero sí han ocurrido que desmeritan ese bien interno que se supone debe tener un abogado. La primera es la del abogado Diego Cadena. Él fue capturado el 12 de agosto del 2022 en el aeropuerto El Dorado y él estaba siendo procesado por soborno a testigos dentro del proceso del expresidente Álvaro Uribe. Obviamente un abogado nunca debe pretender o querer sobornar a terceros para favorecer a su cliente, o eso va totalmente en contra de lo que debe ser un abogado, tanto en sus principios como en sus valores, porque ni siquiera está actuando con justicia, ni con honestidad, ni con rectitud, ni con, o sea, con ningún valor. Y la segunda noticia fue el cártel de la toga, donde magistrados de alto nivel promovieron y dirigieron una organización criminal a la que integraron a otros exfiscales y otros magistrados. Esta organización estaba dedicada a cometer delitos indeterminados que afectaron la seguridad pública y la administración pública, siempre relacionados con actuaciones que se adelantaban en la jurisdicción penal. Obviamente, eso también va total en contra del bien interno de la profesión y de los valores y principios que les hablé al inicio, porque obviamente, primero que todo, los recursos públicos son de todos, o sea que ellos al cometer esos delitos estaban afectando contra todos para favorecerse a sí mismos. Entonces, tanto le hicieron daño a otras personas directamente como a todos los ciudadanos de la población. No va acorde con los principios y los valores que a nosotros nos enseñan como abogados al momento de estudiar y ya cuando salimos a la vida profesional, que obviamente se vuelven mucho más importantes. Y ahora como conclusión, pues como lo dije ahorita, si el bien interno del derecho es darle valor a las normas y a la justicia y socialmente se encuentra en cabeza de los abogados, darle utilidad a estas normas buscando obviamente la justicia social y darle a cada quien lo que se merece. En Colombia muchas veces, como lo dije ahorita, se han menoscabado los intereses nacionales, pues los particulares buscan su beneficio particular, que esto en el tiempo ha desencadenado en fenómenos sociales tales como la corrupción, obviamente, la pobreza y también en conflictos internos, porque no se han logrado suplir las necesidades básicas de una nación. Por eso en Colombia la pobreza es tan grande, porque los recursos que se supone deben ser destinados a ayudar a las personas que más lo necesitan, generalmente son usurpados por personas que tienen el poder de usurparlos por los cargos públicos que pues oscilan y afectan a toda la población. Entonces, eso, con el paso del tiempo, ha desmeritado completamente a la profesión, porque, por ejemplo, no sé, necesitamos que un ministro sea abogado, entonces tiene determinada contratación
y no se distribuye de la forma adecuada, sino que es, o sea, en beneficio propio y en beneficio de sus más cercanos, sin pensar en que es necesario que determinadas necesidades del Estado se suplan o hacerlo de alguna forma. Entonces, perdemos credibilidad porque ya no confían en nosotros, ya no confían que seamos honestos, que impartamos justicia, que busquemos el beneficio, pues, el interés general y lo que buscamos es el interés particular. Entonces, este es un problema que debe ser directamente asumido por el Estado en primera instancia, con políticas mucho más severas que contrarresten todas las situaciones, como por ejemplo las dos que acabé de nombrar, y además que sean empleadas, porque en Colombia las normas generalmente están escritas, pero nunca se encuentran pues plasmadas o materializadas en casos particulares o en casos concretos. Y ahí también a nosotros como ciudadanos nos compete informarnos completamente bien cada vez que podemos elegir a una persona en la que vamos a depositar nuestra confianza, nuestros recursos, y no solo lo de nosotros, sino lo de todos los colombianos. Lo que pasa en Colombia es que muchas veces los abogados no tienen en cuenta los principios como el de la buena fe, eh, que es actuar pues obviamente como su nombre lo dice, de buena fe, y por ejemplo se dejan vencer los términos. Cuando se vencen los términos dentro de esta profesión significa que ya no podemos actuar, por eso día a día uno ve que muchas personas que han cometido delitos salen impunes y no se puede hacer nada respecto a eso porque los términos se vencen en Colombia. La justicia debe propender por ser célere, como fue un principio que vimos ahorita, pero generalmente no lo es. Entonces, necesitamos mejorar mucho las instituciones, necesitamos que nosotros como personas que podemos salir a elegir los cargos públicos de determinadas personas, lo hagamos conscientemente, no sé, o sea, informarnos más educación, más conciencia sobre lo que día a día estamos viendo en el país. Y la bibliografía. Muchas gracias.